Bienvenidos a esta clase 7 del curso griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos los pronombres personales y eh, veremos un verbo que se llama eimi en tiempo presente, modo indicativo. Antes ya hemos visto este tiempo y en este modo también, pero el verbo eimi es necesario verlo aparte porque es un poco más complejo y es bastante común. Como siempre vamos a ver primero el vocabulario para esta clase, que es bastante acotado por lo demás. Están, de hecho, 4 pronombres, que son los que se van a ver en la clase: autos, ego, eimi y su. Eso los vamos a ver después de la clase, así que no los voy a reiterar ahora. Y sí, pueden ver ustedes aquí, color verde, esta conjunción que se llama de, y que puede traducirse como pero o y. Sin embargo, respecto a esta conjunción hay que considerar algo, y es que, según lo que señala el párrafo 91 del libro, base de este curso y que está también en la descripción del video, la conjunción de es pospositiva. ¿Qué quiere decir que sea pospositiva? Quiere decir que no puede tomar un lugar en la primera palabra en una cláusula. Entonces, generalmente, esta palabra va a quedar en segundo lugar, aun cuando debamos, al momento de traducir, dejarla como primera palabra de una cláusula en español. Quizás es el siguiente ejemplo de entender mejor el asunto. Aquí tenemos la oración hondulos ginoskei ton apostolon, que eso es: el siervo o el esclavo conoce al apóstol. Después ustedes pueden ver una coma y aparece el artículo ho y después de. Entonces dice ho de apóstolos blepei ton curen. Si traducimos eso en el mismo orden, sería él y apóstol blepei ve al Señor. Sin embargo, para darle el sentido que tiene en español, es necesario traducirla como y el apóstol ve al Señor. Entonces, la conjunción de es positiva. Eso quiere decir que no puede tomar el primer lugar en una cláusula. En este caso, la cláusula es lo que viene después de la coma, esta coma que ustedes ven ahí. Entonces, aunque en la traducción al español uno traduzca primero la palabra y, que es la conjunción de en griego, al momento de escribirse en griego, esta conjunción tiene que tomar el segundo lugar en la cláusula. Es decir, en este caso, el primer lugar lo toma el artículo ho y después viene recién la conjunción de. Es un asunto solamente de orden, no genera mayor complicación, pero es importante tenerlo presente en este curso. Por supuesto, esto hay que memorizarlo, pero como ya les comenté, los pronombres los vamos a ver en los siguientes paradigmas, así que la verdad es que lo único novedoso en el vocabulario va a ser la conjunción de. Vamos a hablar un poco acerca de los pronombres personales. Voy a ir leyendo textualmente lo que dice el libro. Mucha de esta información es la misma que sabemos para los pronombres personales en español. Entonces, un pronombre personal es una palabra que se usa en vez de un sustantivo. Por ejemplo, yo veo al discípulo y le enseño. Quiere decir lo mismo que yo veo al discípulo y enseño al discípulo. El pronombre le reemplaza a la palabra al discípulo en la segunda cláusula. Entonces, eso es lo que hacen los pronombres en definitiva. Eh, Reemplaza algún sustantivo en una frase. Entonces, yo veo al discípulo y le enseño. Yo le estoy enseñando al discípulo, pero no repito la palabra o la frase al discípulo, sino que todo eso está contenido en el pronombre le. Y eso es lo que vamos a ver hoy día nosotros, pero para el griego. Punto 2. El sustantivo reemplazado por el pronombre se llama el antecedente del pronombre. Entonces, así en la oración yo veo al discípulo y le enseño. El antecedente de le es el discípulo. ¿Bien? Eso también es importante tenerlo en cuenta porque aparece
bueno, en todas las gramáticas de primer año, pero también em, para efectos del Nuevo Testamento aparecen muchos comentarios al texto griego, ¿ya? ¿Cuál es el antecedente en una frase? Es objeto muchas veces de estudio y de controversia también. Punto 3. El pronombre concuerda con su antecedente en género y en número. Entonces ahí tenemos un ejemplo: blepo, ton, masteiten, kai, didasco, auton. Lo podemos traducir como yo veo al discípulo y le enseño. Entonces, macetein es el antecedente de autón, y por ser de género masculino y singular y número singular, autón también tiene la misma forma, ¿no? Es masculino y singular. Esta es la típica concordancia que siempre encontramos en el idioma griego y también en el español. Punto 4. Los pronombres personales no se usan en el caso nominativo, a no ser que estén enfatizados. Que estén enfatizando en realidad, debería decir. Y esto es, lo voy a explicar un poco, el punto A es lo mismo que ocurre en español. En español yo digo como, y la conjugación del verbo como está incluido el pronombre que es yo. Obviamente yo también puedo decir yo como, pero la verdad es que no es necesario, lo puedo dejar sin el pronombre explícito y el pronombre igualmente está contenido en la conjugación del verbo. Sin embargo, en griego sí se puede utilizar igualmente el pronombre, pero esto es para efectos de dar énfasis. Ya eso es lo que vamos a ver posteriormente en el punto B. El énfasis por lo general se indica por marcar un contraste. Entonces, así es la oración ego lego, su de grafeis, yo digo, pero, la conjunción de, pero, tú escribes. Simplemente lo que se está haciendo aquí es marcar un énfasis en que el que dice algo soy yo y tú no estás diciendo eso, sino que tú estás escribiendo. ¿Ya? Esto lo podemos encontrar también en algunos pasajes del Nuevo Testamento, cuando algún autor quiere hacer un énfasis en que a él le ocurre algo, va a utilizar el pronombre ego, además del verbo conjugado. Punto C. Autos, que lo vamos a ver después en el paradigma, pero que es el pronombre de tercera persona, casi nunca se usa como pronombre personal en el caso nominativo. Entonces, autos casi nunca va a ser un pronombre personal en el caso nominativo, que es autos para el género masculino. Su lugar en el nominativo es generalmente tomado por ciertas otras palabras y su uso en el caso nominativo es distinto a su uso como pronombre personal, pero estos asuntos serán estudiados en una futura lección. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces con autos en los escritos del Nuevo Testamento griego, en su forma masculina, femenina o neutra, pero muy pocas veces va a estar operando como un pronombre personal en el caso nominativo, sino que va a estar teniendo otro rol en la gramática, pero eso lo vamos a ver más adelante. Punto 5. Para expresar posesión se ocupan las formas de los pronombres personales sin énfasis, que eso lo vamos a ver a continuación en los paradigmas, pero ya les puedo adelantar que simplemente el énfasis está por entregarle un acento al pronombre, no es más que eso. Ahí tienen algunos ejemplos, pero va a quedar más claro una vez que hayan estudiado los paradigmas de los pronombres. El punto 6, la verdad, también es bastante informativo, pero me interesa destacar algo. Dice, generalmente, después de las preposiciones, se usan las formas enfáticas de los pronombres personales, es decir, el pronombre con acento. Entonces, por ejemplo, tenemos ex emu en vez de ec mu, ape mu en vez de apo mu. Ahora, ¿qué es lo que me interesa señalar acá? La verdad es que esto es bastante informativo, pero ustedes pueden ver que hay un pie de página número 1 y eso lo tenemos acá. Ustedes también lo pueden ver en sus libros, en el libro guía de la clase que está también en la descripción del video, y que muchas veces cuando se utiliza una preposición y después la palabra que sigue tiene vocal, la última vocal de la preposición se borra. Eso se llama elisión, ¿ya? Se elide. Entonces por eso ustedes se pueden encontrar frases como esta.
apemu, ¿ya? En el fondo es apomu, pero en muchos de estos casos, cuando en emu, como en este caso tiene vocal, se borra la vocal omicron y queda simplemente alfa y pi. ¿Ya? Esto lo van a encontrar muy común en los textos del Nuevo Testamento. No se asusten, es solamente que para efecto de no tener dos vocales juntas, en la preposición y en la palabra que continúa, la vocal de la preposición se lide, se borra y se le agrega ese apóstrofe que ustedes pueden ver ahí. Bien, ya conociendo en general para cuál es el uso de los pronombres, pueden ver que tienen más de un uso, e inclusive algún uso que vamos a ver en algunas clases futuras, pero se mantiene el espíritu que el pronombre viene a reemplazar el sustantivo en una oración. Vamos a ver ahora cómo se declina cada uno de los pronombres, tanto de primera persona como de segunda persona y de tercera persona, en su forma singular y plural, por supuesto. Entonces aquí tenemos la declinación del pronombre en primera persona. El caso nominativo es ego, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver después cómo se declinan. No voy a leer cada una de las declinaciones, esto lo pueden estudiar ustedes con más detalle. Simplemente señalar también para que no haya confusión que en el caso genitivo, dativo y acusativo ya hemos comentado que hay algunas formas que se utilizan para dar énfasis. Y estas formas que están acá, emu, emoi, eme, son para dar énfasis y se distinguen porque tienen acento y también porque en este caso comienzan con la vocal epsilon. El significado es exactamente el mismo, pero si se quiere dar énfasis a alguna oración respecto a que soy yo el que está haciendo algo, pueden utilizar la forma que da énfasis y también se van a encontrar con esto en el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces aquí tienen que estudiarse el paradigma tanto para el singular como para el plural de la primera persona de la declinación del pronombre. Aquí tienen la segunda persona que también puede ir sin acento, ¿ya? Y con acento simplemente señala el énfasis. Pero la verdad eso no nos va a traer mayores complicaciones en este curso de primer año de gramática. Aquí también tienen las formas para el singular y para el plural que deben aprenderse. Y vamos a ver también el paradigma para la declinación de la tercera persona, que en este caso tiene género masculino, femenino y neutro, a diferencia de la primera y segunda persona. Y por lo tanto el paradigma es un poco más extenso. Y aquí está el caso de autos, que ya lo comentamos antes, que muy pocas veces se va a utilizar como pronombre en el caso nominativo, sino que más bien va a tener otros usos que vamos a ver más adelante, aun cuando también lo vamos a encontrar en esta forma. Y sí, todas las demás formas son muy comunes también en griego, que se utilizan como pronombre y es importante que se las aprendan. Se pueden dar cuenta que mucho del paradigma de tercera persona, la verdad, tiene terminaciones que ya no son conocidas, así que no les van a causar mayores inconvenientes aprendérselas. Y también esa familiaridad la van a encontrar en las primera y la segunda persona. Por supuesto, igual hay que repasarlo y hay que memorizar lo que sea nuevo. Bien, con esto claro entonces vamos a dejar hasta acá lo que tiene que ver con los pronombres. Y vamos ahora a ver un verbo en tiempo presente en modo indicativo, tiempo y modo que ya vimos en las clases, en alguna clase anterior, pero ahora lo vamos a ver con el verbo eimi. El verbo eimi es el verbo que se traduce como ser o estar en español. Y como ocurre en otros idiomas también, el verbo ser o estar tiene una forma bastante irregular cuando se declina. De hecho, eso también suele pasar con algunos otros verbos que son bastante comunes, que tienen una forma un tanto irregular al momento de sus conjugaciones o sus declinaciones. Entonces, a continuación vamos a ver particularmente el paradigma del verbo eimi, que vuelvo a repetir, se traduce como ser o estar en español, por lo tanto entenderán ustedes que es un verbo bastante común y tiene un paradigma propio que hay que aprender de manera separada al paradigma
tradicional del modo indicativo tiempo presente. Bien, este es el paradigma, hay que por supuesto memorizarlo. El singular es eimi, que se traduce como yo soy o yo estoy. Ei, tú eres. Esti o estin, depende si va o no con la nu movible, que es él o ella es. Cuando nos vamos al plural es esmen, nosotros somos, este, ustedes son, eisi o eisin, ellos o ellas son. Así que esto hay que aprendérselo de memoria e incorporarlo también dentro de los verbos del modo indicativo en el tiempo presente. Hay que tener una consideración respecto a la segunda persona singular, que es ei, tú eres, porque ya hemos comentado que los acentos no los vamos a ver en este curso. Los acentos, la verdad, no nos entregan información útil, salvo en algunos casos, y aquí hay una excepción. En general, los acentos solamente nos sirven para cargar un poco más la voz en esa sílaba. Sin embargo, hay algunas pocas palabras en griego que, eh, si van o no van con acento, tienen distintos significados. Por lo tanto, esas palabras, perdón, hay que memorizarlas y tenerlas presentes para que no haya confusión. Y este es uno de esos casos, pues en griego existen dos palabras que se escriben ei, epsilon, iota, y solo las palabras solamente pueden ser distinguidas por su acento. Ei sin acento se traduce como sí y es una partícula condicional que vamos a ver más adelante. Y ei con acento circunflejo, que es esta palabra ei, que tiene un acento circunflejo, es la segunda persona singular del verbo eimi en tiempo presente en modo indicativo y se traduce como eres o estás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando se aprendan este paradigma, eimi, ei, esti, esmen, este, eisi, cuando se aprendan este paradigma, también retengan de memoria que la segunda persona singular, ei, es ei con acento circunflejo. Y si quieren ver un ejemplo de esto en la Biblia, pueden leer el versículo de Mateo 4.3, en donde en una misma frase van a tener tanto el ei sin acento como el ei con acento circunflejo y van a poder notar claramente cuál es la diferencia entre los dos y por qué es importante aprender ei del verbo eimi, que es con acento circunflejo. A considerar también respecto al verbo eimi, este verbo requiere un predicativo en caso nominativo y no acusativo. Siempre hemos dicho que el complemento del verbo es en caso acusativo, pero en el caso del verbo eimi, el predicativo va a estar en caso nominativo. Por ejemplo, y aquí ustedes pueden ver el ejemplo, ho apóstolos anthropos estin. Y eso se puede traducir como el apóstol, ho apóstolos, anthropos estin. Entonces ustedes pueden ver acá que anthropos está en caso nominativo. Y el verbo, ustedes pueden ver el verbo eimi conjugado, ¿verdad? Estin. Entonces eso es importante de tener en consideración. Aquí tenemos dos palabras en caso nominativo, que es apóstolos y antropos. Pero el verbo eimi requiere que así sea. En otro caso, si no estuviéramos utilizando el verbo eimi, antropos estaría en caso acusativo. Pero como estamos utilizando el verbo eimi, utilizamos el verbo eimi conjugado, en este caso en tercera persona, pero utilizamos el complemento del verbo eimi en caso nominativo. Y para terminar vamos a ver un ejercicio que en griego dice ageime jokurios prostus matheitas autu. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos en primer lugar buscar dónde está el sujeto del verbo, si es que el sujeto está explícitamente o bien está incluido dentro del verbo principal. Después buscamos el verbo y después nos vamos al complemento. Aquí ya tenemos que jokurios es el sujeto del verbo y sobre eso podemos comenzar.
Entonces vamos a tener Jocurios, el Señor, ageime, me guía, a los discípulos de él, o también podría ser el Señor me guía a sus discípulos. ¿Bien? El primer caso es un poco más literal porque está claramente definido el artículo, pero también se entiende la idea en español si lo utilizamos de la segunda manera. Entonces, el Señor me guía a los discípulos de él, o a sus discípulos, es como podríamos traducir este ejercicio. Y aquí también vemos claramente el pronombre, ¿verdad? Autú, de él. No es necesario repetir de él, Señor, sino de él, y nosotros ya entendemos que el antecedente es Jocurios. Muy bien, sigan practicando con los ejercicios que aparecen en el libro guía de esta clase, que está en la descripción del video. Y con esto terminamos la clase número 7 del curso griego del Nuevo Testamento.